Buenos días, hermanos, hermanas en Cristo. Que el Señor les bendiga el día de hoy, abril 7 ya del 2024. Una vez más, una semana más cumpliendo con la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es llevar a cabo los estudios bíblicos para la gente que quiere escuchar la palabra, para que la gente que quiere saber de Dios o tiene poco de curiosidad. Yo siempre le digo, en oración, en ayuno y a través de la lectura de la palabra de Dios, pidiéndole a Dios en su oración, ¿verdad? Para que Dios le discierne lo que está escrito en la Biblia, porque no es para revelar, sino es a través del Espíritu, espiritualmente. La Biblia es un libro espiritual, no es un libro de texto o un libro de novelas, sino es un libro espiritual. Y para poderlo entender tienes que someter tu espíritu a la voluntad de Dios. Y con eso en mente, hoy traemos el libro de Lucas, verso 24, capítulo 24, versos del 36 al 49. Si tiene una Biblia, yo le recomiendo que la abra. Lucas 24, del 36 al 53. Y estaremos viendo un trasfondo del todo el libro de Lucas 24, porque recordemos que empieza con el bautizo de Jesús con Juan el Bautista. Todo el libro de Lucas está expresado en ese sentir, ¿verdad? Va semanalmente cambiando y vamos viendo hoy el último capítulo ya del libro de Lucas. El tema de hoy, poder, dice, poder para testificar. Los testimonios son muy importantes. Si Dios hace grandes maravillas, grandes cosas en tu vida, es mejor que tú lo confieses a Dios y al mundo entero, porque esa es la gran comisión, que el Evangelio llegue, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y también dice que podemos unirnos a Dios en la celebración de la resurrección de Cristo, porque la resurrección es algo que la gente pues ya no puede creer realmente, porque pues es imposible para la mente humana, pero no es imposible para Dios. Vamos a leer la lectura de la palabra de Dios hoy, desde el libro de Lucas, capítulo 24, versos 36 al 49. Y vamos poniendo la atención a lo que va a decir ahí. Mientras decían estas cosas, Jesús mismo se presentó en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Estaban aterrorizados y asustados, pensaron que estaban viendo un fantasma. Él les dijo, ¿por qué os asustáis? ¿Por qué surge duda en vuestros corazones? Mira mis manos y mis pies, soy realmente yo. Tócame y verás, dice, y verás, porque un fantasma no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos estaban maravillados y preguntando en medio de su alegría, y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Le dieron un trozo de pescado asado. Tomándolo, se lo comió delante de ellos. Jesús les dijo, estas son mis palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos deberá cumplirse. Entonces les abrió la mente para entender las escrituras. Les dijo, esto es lo que está escrito. El Cristo padecerá y resucitará a los muertos al tercer día. Y es necesario predicar en su nombre el cambio de corazón y de vida para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, os envío lo que mi Padre prometió, pero os quedaréis en la ciudad hasta que seáis dotados del poder celestial. Los condujo hasta Betania, donde alzó sus manos y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue llevado al cielo. Lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría y estaban continuamente en el templo hablando a Dios de Dios. El versículo clave. Aquí tenemos lo que Jesús estaba procesando, ayudando a procesar a los discípulos. Dice, Él les dijo, esto es lo que está escrito, el Cristo padecerá y resucitará entre los muertos al tercer día. Y es necesario que se predique en su nombre el cambio de nombre y de corazón y de vida para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46 y 47. El Señor dijo que era necesario que viniera el Espíritu Santo, que no se fueran de la ciudad, ¿verdad? El poder de lo alto es cuando una persona recibe
la bendición de Dios. Dice que el Señor alzó sus manos, ¿verdad?, al cielo y los bendijo. Cuando una persona se convierte al cristianismo o recibe a Cristo, esa bendición, ese poder de lo alto desciende sobre él y está en la persona desarrollar el deseo de predicar la palabra, de predicar al Cristo vivo, al Cristo resucitado. ¿Qué es lo que un discípulo hace cuando Jesús está en su vida? Pues predica el evangelio, lleva la palabra a quien sea. La tarea es hacer la voluntad de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, quien por Él fueron hechas todas las cosas. Bien, entremos en el tema, ¿verdad?, porque el tema viene desde el principio del Señor Jesús, que se bautizó, ¿verdad?, ante Juan Bautista, y de ahí empieza su ministerio, ¿verdad? Entonces encontramos que lo convincente de esto es, en Lucas 24 comienza con el relato de la resurrección de Jesús. Dice que hace este escritor en el Evangelio: las mujeres encontraron a Cristo resucitado y fueron a proclamar las buenas nuevas a los 11 y todos los demás. En el verso 9 dice: estos 11 discípulos pensaron que las mujeres decían tonterías y no le creyeron. Recordemos que estaban tristes, acongojados, encerrados en el aposento alto, probablemente en algún lugar. Y las mujeres pues fueron a la tumba, ¿no? Y ahí es donde ellas miran, se les aparece Jesús y les dice, ¿verdad?, que Él está aquí, que es real, que resucitó. Otros 2 discípulos tuvieron un encuentro diferente con Jesús en el camino a Emaús y se le abrieron los ojos. Jesús partió el pan con ellos y se les dio a conocer. Versículo 30 al 31. Luego estos 2 discípulos fueron a Jerusalén y le dijeron a los otros 11 discípulos que se habían encontrado con Jesús. Ya tenemos dos grupos de personas, las mujeres, ¿verdad?, las primeras que fueron a la tumba y se les dice, ¿verdad?, acerca de Jesús, ¿verdad? Jesús les dice: yo soy, vayan. Pero los discípulos no les creen, ¿verdad? Entonces él dice que salieron corriendo algunos de ellos a ver la tumba, a comprobar que no estaba el cuerpo. Había mucha confusión, mucha duda. Pero otros 2 discípulos estaban camino a Emaús. Dice que ellos fueron a encontrarse con Jesús en el camino. Jesús se les aparece. Entonces Jesús les abre los ojos. Dice aquí, ¿qué fue diferente en la forma en que Jesús se apareció y habló a las mujeres en la tumba y a los hombres en el camino a Emaús? ¿Cómo reaccionaron estos 2 grupos al encontrarse a Cristo resucitado? O sea, era difícil, era demasiado irreal, demasiado, no sé, increíble para ellos, porque pues lo habían visto morir, lo habían visto golpear, lo habían visto que lo penetraron con la lanza, lo habían visto colgado en una cruz por todo un día. Entonces no entendieron. El primer grupo de discípulos no creyeron a las mujeres, decían que era una tontería, eso realmente es lo que dijeron ellos, pero fueron a comprobar por su mismos. Después regresan otros 2 de los discípulos que estaban camino a Emaús. Este grupo sí creyó, ya que su teoría se acentuaba en que Jesús les abrió los ojos para que entendieran las Escrituras. Como los cristianos de hoy en nuestro tiempo, podemos abrir el entendimiento de todas estas profecías a través de las Escrituras por fe en el Señor Jesucristo que resucitó. Si usted lo cree, usted vaya a las profecías, usted vaya y abre la Biblia. Nadie la va a abrir por usted más que usted. Si usted quiere realmente conocer al Señor, tu espíritu debe de buscarlo. El Señor se va a encontrar contigo, pero siempre y cuando tú míes tu deseo de conocerlo. Si no, pues vives tu vida normal. Dice el miedo y la duda. ¿Qué tipo de miedo y duda tenían los discípulos? Era difícil. Yo pienso que para mí también hubiera sido, ¿verdad?, algo temeroso, algo difícil de entender. Dice, mientras los 2 discípulos de camino a Emaús contaban a los 11 su experiencia, Jesús se les apareció. Su primera reacción ante Jesús fue de miedo. Estaban ya las mujeres, ya les habían dicho a los discípulos lo que había pasado, no creyeron, fueron a la tumba, no había nadie, no es cierto, no está ahí. Después regresan 2 discípulos y están contándoles: hey, me encontramos con el Señor, esto pasó, nos lo dijo, nos abrió el entendimiento y ahora entendemos por qué, todo lo que iba a suceder. Jesús les mostró y les abrió sus ojos. Entonces vienen a los discípulos y los discípulos están juntos todos y se aparece Jesús dentro del cuarto donde están ellos. Probablemente la puerta estaba cerrada. Ciertamente podemos entender esta reacción. Pensaron que habían visto un fantasma, no un Salvador triunfante que había vencido la muerte en la resurrección de Lucas 24, 37. Ellos pensaban que estaban viendo un fantasma. O sea, recordemos que lo irreal para el ser humano no es procesable.
No es posible, ¿verdad? Recordemos que Jesús resucitó a Lázaro y ya llevaba 4 días, el cuerpo estaba descompuesto. Era irreal para ellos ver la gloria de Dios, pero cuando tuvieron la fe suficiente, Marta le dice, Señor, yo sé que se iba a resucitar de entre los muertos. Tiene 4 días. Sí, pero la gloria de Dios tiene poder para todas estas cosas. Entonces le llamó a Lázaro y Lázaro salió caminando con un cuerpo completamente sano. Es interesante notar la respuesta de Jesús a sus aterrorizados discípulos. La paz esté con vosotros. Esta paz, Jesús trataba de tranquilizarlos porque realmente vio el pánico en ellos. Yo creo que se retrocedieron hasta la pared todos cuando lo vieron entrar. Un cuerpo celestial, un cuerpo resucitado, o sea, era algo que ya no estaba ensangrentado, algo que no estaba golpeado, algo que no respiraba. Y ellos se hicieron hasta atrás, yo creo, yo pienso, ni ver, ay, amá. Pero era el Señor, Él era Dios, o sea, lo estaban viendo. Jesús les ofreció paz en medio de, de sus temores. Dice, si bien todavía tenían dudas de que Jesús hubiera resucitado completamente en el cuerpo, les mostró sus manos y sus pies, que aún mostraban las heridas de su brutal crucifixión. E incluso se comió un trozo de pescado delante de ellos para que asegurarse de que no era un fantasma, su cuerpo había resucitado y podía comer como lo hacen los cuerpos normales. Más claro que el agua, ¿no? Ellos eran testigos, estaban presencial, ¿verdad? Yo hubiera querido estar ahí, pero estoy ahí porque la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, espiritualmente me está revelando el conocimiento de la verdad. Y esa verdadera verdad da gozo, da felicidad. Todo esto tenía que ser absolutamente surrealista. Jesús resucitó de entre los muertos y comió pescado, pero era absolutamente real. Realmente soy yo, Jesús les dijo, versículo 39. Realmente soy yo. Miren, toquen mis manos. Se comió un pescado para que vieran que estaba ahí, ¿verdad? Jesús tenía que comprobarles, porque realmente los discípulos corrieron, desaparecieron. Pedro lo negó, Judas lo traicionó. Y al ver el poder romano en contra del Señor Jesucristo, ¿verdad? No entendiendo ellos que lo que Cristo tenía que hacer es ir a esa cruz para la salvación y el perdón de pecados, pues se quedaron como en shock. Y yo pienso que yo hubiera estado ahí también me hubiera quedado igual, pues cómo va a ser. Y luego mirarlo de esa manera, pues sería impactante. O sea, eso todavía, hasta hoy en día, a muchas personas nos impacta, porque encontramos espiritualmente que Él vive, y vive de verdad. Tranquilidad continua. ¿Qué tranquilidad? ¿Qué pasó después de ahí una vez que Jesús les enseñó, verdad? Que Él era, que era real, que era Él, que comió, que le enseñó los agujeros de sus manos y sus pies. Había una tranquilidad que empezó ahí. Es difícil comprender el trauma que debían sentir los seguidores de Jesús después de todo lo que habían presenciado, al arresto, el juicio, los azotes y la crucifixión había sido traumático. Yo pienso que si hubiéramos estado personas ahí todavía queda marcado en nuestras vidas, aunque hayan pasado 2000 años, tuviéramos la imagen grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, porque era un buen hombre, era una buena persona, hacía el bien, amaba a las personas necesitadas y era algo triste. Y trajéramos esa cicatriz nosotros también, porque Él padeció por nuestros pecados y los que creemos en Él llevamos las cicatrices del dolor del Señor Jesucristo. Probablemente estaban llenos de una mezcla de dolor y enojo por la muerte de Judas, traición y muerte, y además de cargar con el peso de la culpa por todo lo que lo había negado. Recordemos que, o sea, ellos se desaparecieron, lo dejaron solo, entonces cargaban con esa culpa. Jesús se preocupó lo suficiente como para decirles con sus palabras y sus acciones que venía ofreciendo la palabra de paz a sus almas atribuladas. Porque recordemos que les había anunciado su muerte, su crucifixión, que era necesario esto, era necesario lo otro, pero antes de ir al arresto, Él celebró la Pascua. Les dijo, comed, bebed, este es mi cuerpo, es mi sangre, yo hago un pacto nuevo. Mi Padre está pactando con ustedes de hoy en adelante. Y esto es lo que tienen que entender. Dice, ¿qué compasión mostró Jesús hacia sus discípulos? Le importaba que su corazón estuviera en paz después del trauma y el dolor que experimentaron durante su arresto y juicio y crucifixión. Nosotros los cristianos que aceptamos al Señor, dice, Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso hay muchas personas que aunque están pasando por situaciones difíciles
incomprensibles, a veces hasta la muerte de un ser querido, están muy tranquilos, muy llenos de la seguridad de que fueron a la presencia de Dios porque amaban a Cristo, amaban lo que Cristo hizo en esa cruz, aunque no estuvimos personalmente. Las Escrituras nos han confiado que podemos confiar en esa palabra, podemos confiar en la Escritura y saber que espiritualmente estaremos un día ante la presencia del Señor Jesucristo y será revelado lo que seremos, ¿verdad? El cumplimiento. Aquí también tenemos algo que Jesús estaba diciendo y estaba haciendo prácticamente un check-out. Soy yo, mírenme, aquí están mis manos, aquí están mis huesos, comí, pero todavía les estaba enseñando que iba al Padre. Vamos a ver lo que nos dice. Después de que Jesús mostró que no era una aparición, avanzó para recordarles lo que dice, lo que les había enseñado. Jesús ya les había enseñado las profecías, les había enseñado todo lo que estaba. Ellos escucharon durante 3 años al Señor Jesucristo. Estas son mis palabras que os hablé cuando aún estaba entre vosotros. Dijo que es necesario que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Lucas 24:44. Si no me cree a mí, vaya a la Escritura, cheque este texto y póngase a trabajar, porque en realidad, si usted quiere conocer a Cristo, ya sabe de Él, ya conoce de Dios, pero no tiene una relación personal, vaya, lea las Escrituras, tanto como la ley de Moisés, tanto como los profetas, todos, cada uno de ellos que ofrecieron, de qué hablaron de Cristo. Y también en los salmos. Es difícil entender si no estás dispuesto a aprender o dispuesto a servir a Jesús. Pero si tu alma está necesitada de una paz, ve y busca en estos 3 lugares que la Biblia te dice, pásala de punta a punta, 1, 2, 3 veces y te revelaré a ti lo que está escrito, porque es por sumisión, ¿verdad?, a la Escritura. Jesús les recordó el conocimiento que ya poseían, pero estos discípulos no pudieron procesar que las palabras proféticas de sus escrituras ahora se habían realizado en Jesús, su amigo y maestro. Esas profecías, claro que se estaban cumpliendo, no era fácil procesar, no era sencillo, pero esto ya procesó, esto ya pasó, esto ya es para que tú y yo hoy en día, digamos, acepto o no acepto la palabra de Dios, porque si tú no aceptas, tú vives el mundo. Pero si aceptas al Señor, te vas a someter a su voluntad, te vas a someter en oración, le vas a rogar al Señor Jesucristo que te libere del yugo del pecado, porque por eso dice que Él hará que tu mente cambie, hará que tu mente piense de una manera real, porque está prácticamente dentro del espíritu de ti. Dice, qué reconfortante saber que Jesús será paciente con nosotros y nos hará saber de múltiples maneras que las palabras en la Escritura son verdaderas. Él es el Mesías que vino a salvar al mundo y nunca nos dejará ni nos abandonará, porque Él dijo que era necesario, ¿verdad?, que Jesús sufriera, que Él pasara esto. Él dijo, yo doy la vida, nadie me la quita, la doy por el amor a lo que mi Padre me dio, al mundo, a la humanidad. Y cuando los fariseos le dijeron, ¿por qué te juntas con pecadores y gente mala?, dijo, yo no he venido por los que están sanos, sino por los que se habían perdido, por los que están enfermos, por los que me necesitan. Por eso he venido. El testimonio, dice, el conocimiento y la comprensión no fueron el final para los discípulos. La satisfacción del conocimiento interno nunca fue el final. El mensaje de Cristo crucificado debe de ser llevado al mundo. Si ya recibiste la salvación, si ya tenías una relación con Cristo, llévale el mensaje a cuantas personas tú encuentras. Dice que nuestro Jerusalén, cuando le dijo, váyanse a Jerusalén, regresen ahí, empiecen por ahí. Tu Jerusalén es tu familia, tu entorno, es ese Jerusalén. Haz tu trabajo. Y ya de ahí dice que por uno convertido habrá 1000. El Señor está cumpliendo todavía, hoy en día, su palabra, porque si fue traída hasta mí, va a llegar hasta ti a través de este canal. Yo al final te voy a dar unos consejitos para que puedas aprender un poco más. Dice, lo que es una más extraordinario es que esta era el plan desde el principio. Basta con mirar a Lucas 24:47. Y es necesario predicar en su nombre el cambio de corazón y de vida para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjate bien, el corazón tiene que cambiar. ¿Para qué? Para que se te sean perdonados tus pecados. ¿Cómo va a cambiar mi corazón si no he recibido la gracia del Señor? Bueno, búscale que el Señor se encontrará contigo. El Evangelio de Lucas 24:47 es el énfasis de que la Escritura se cumple en Jesucristo. O sea, recordemos que Lucas
No es uno de los discípulos de Jesús que vivieron, pero él fue el encargado de traer y recopilar toda la información del Evangelio completo hasta la Escritura, hasta la palabra de Dios, que es la Biblia. Vosotros sois testigos de estas cosas, les dijo Jesús en verso 48. Eran testigos, debían predicar el mensaje del amor transformador y la gracia de Dios mostrado en el nombre de Jesús a todas las naciones. Es por esto que nosotros los cristianos todos se hacen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo debe ser en el nombre del Señor y llevarse al público, llevarse a la gente en general y a todo el que quiera aprender su palabra, ¿no? Todavía no era el momento del final, fíjate lo que va a decir aquí. Sin embargo, antes de embarcarse en su misión, Jesús explicó, mirad, yo os enviaré lo que mi Padre prometió. ¿Qué les prometió? Dice, pero vosotros quedarse en la ciudad hasta que seáis todos, dice, dotados por el poder celestial. En Lucas 24, recordemos, Jesús dijo, me es necesario enviarles el Consolador, el Espíritu Santo, que es el que los guiará. Como si no hubieran, dice, como si no hubieran experimentado lo suficiente, había más. A solo un par de millas de Jerusalén, en Betania, los discípulos de Jesús presentaron otro evento sorprendente. Después de bendecirlos, Jesús los dejó y fue llevado al cielo, en verso 51. Un acto de esa manera, o sea, ya, ¿qué más para creer? O sea, y si yo fuera sido testigo físico, diría, o sea, todo el mundo estuviera gritándole la verdad, pero ahora te la grito a ti. Yo creo en Cristo, yo creo que lo que está escrito en la Biblia, en la Escritura, es la verdad de Dios, y eso es lo que es también para ti. Dice, regresaron a Jerusalén y continuaron alabando a Dios por todo lo que Dios había hecho a través de Jesús. La alegría pascual continúa desde la asunción de Jesús al cielo hasta hoy en nuestro tiempo, en todas las naciones. Eso es lo que Jesús nos pidió que lleváramos a todas las naciones, su palabra, su verdad, y que entendiéramos que ellos fueron testigos reales, y yo creo que el doctor Lucas lo escribió claramente para que nosotros comprendiéramos que lo que se escribió ahí es como si estuviera notariado ante una nación que no creyó y otra nación que sí creyó, y el que creyó será salvo por fe en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por amor. Vamos a orar, dicen. Tu poder es mayor que todos nosotros. Dios Todopoderoso, pedimos ese poder celestial para comprender las Escrituras, para captar la realidad de un Cristo resucitado que vino a salvar al mundo y nos regala y equipa para compartir las buenas nuevas con todas las personas. En el nombre de Jesús, cuya resurrección celebramos con alegría, oramos. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo sé que esta palabra del Señor es para ti. Fue llevada, ¿verdad?, desde este canal. Si te gusta mi canal o mis palabras, dale un like, suscríbete, compártelo. Es probablemente que sea también para tu familia, un amigo, una amiga. Pero yo te dejo desde mi sincero corazón que busques en la Escritura. Ahí está la verdad del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.